El Señor les bendiga. Les habla el pastor evangelista José Luis Lucieni del Ministerio Internacional Familiar Betel. Bueno, hoy día tenemos una palabra que es en San Juan, ¿sí? Disculpen la tardanza, estuve dando un mensaje, por eso se me hizo más tarde aquí, así que disculpen. San Juan capítulo 15, versículo 1. Esta es una porción bíblica muy linda que tenemos que tener siempre en cuenta, todo lo que dice acá, como toda la palabra del Señor. Y dice, yo soy la vid verdadera. Vamos a estar leyendo, quiero decir que hay 300 personas que están conectadas y allí en primera fila está la pastora Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga a la pastora de allí de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Dios la bendiga a usted, pastora, a su familia y a su congregación. Dios les bendiga. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Acá el Señor está hablando, se podría decir, como una parábola. Y Él trata de que nosotros, estaba hablando y predicando un mensaje con cosas conocidas para enseñar las cosas desconocidas. Y fíjense que la palabra, lo actual que es, porque se puede decir que ha pasado 2000 años, más o menos, en cuanto el Señor predicó esta palabra, tal vez un poquito menos. Y Él está hablando con cosas conocidas. ¿Qué es lo que conocía la gente antes? La vid, de donde que es la planta que produce uvas. Bueno, acá en el lugar donde yo vivo, al pie de la montaña de la cordillera de los Andes, en otros lugares conocida por las rocallosas, yo estoy aquí al pie de la Concagua, el segundo, puede decirse, pico más alto que hay en el mundo, el segundo. Y bueno, hace bastante frío, por eso me van a ver a mí abrigado. Y el Señor está hablando allí en aquel momento, como ahora, con cosas que nosotros conocemos. Acá conocemos todo la vid, porque es un lugar donde hay mucha vid, grandes cantidades de viñedos hay de la vid, ¿sí? Así que esto es muy conocido en mi provincia o estado, como quieran saber, o en toda la República. Y bueno, el Señor está haciendo una comparación diciendo, yo soy la vid verdadera. Él estaba diciendo, bueno, yo soy la planta verdadera, ¿sí? Nosotros acá a la vid le decimos también cepas. Y él es como que estuviera diciendo, bueno, yo soy la cepa verdadera, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Esto es para que nosotros entendamos el relato de Juan, para que comprendamos qué es lo que nos quiere decir, para que vayamos comparando. Entonces, Jesús es la vid verdadera o la cepa verdadera y el Padre Celestial es el labrador de la tierra. Entonces él comienza diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Comienza bastante, se podría decir, fuerte, cuando dice, bueno, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar. Y está hablando
aquel que comprende lo que es la vid verdadera, la vid se debe podar, ¿sí? Esa es la palabra que se usa acá, podar. Ir sacándole ramas que no sirven. Entonces dice, todo pámpano significa toda rama de la vid verdadera que no lleve fruto va a ser cortada. ¿Sí? La va a quitar, dice, de la vid verdadera. Cuando está hablando acá nuestro Señor Jesucristo y está predicando y haciendo esta comparación, está tratando de decir que todo aquel que está unido a Cristo, realmente, si está unido a Cristo, debe llevar frutos, ¿sí? Debe llevar frutos. Porque si no lleva frutos, ¿qué dice? Bueno, toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Quitar significa lo va a podar, lo va a cortar, ¿sí? Lo va a dejar fuera de él, ¿sí? Porque esa es una de las cosas que las personas deben tener en cuenta, que no vamos al Señor o no venimos al Señor por casualidad, sino que Dios dice, bueno, ustedes no me buscaron a mí, sino yo lo busqué a ustedes. Entonces, cuando el Señor te está diciendo, líder, pastor, diácono, el puesto que tengas en la iglesia, si realmente dices que estás en el Señor y estás en el Señor y no estás llevando fruto, el Señor está hablando claramente que te va a quitar, te va a sacar de su lado. Él es la vid verdadera, Él es la planta verdadera y nosotros somos sus ramas. Y nuestra obligación es que nosotros tengamos frutos, ¿sí? Que nosotros tengamos frutos. Porque hay una consecuencia en no llevar fruto en el camino del Señor. Lo va a quitar. Lo va a sacar fuera. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea que hay dos cosas importantes que debemos entender. Si no estás trabajando en la viña del Señor como debe ser, si no estás dando los frutos que debes hacer en la viña del Señor, dice la palabra que te va a sacar, ¿sí? Te va a quitar y ya no vas a ser más una rama del Señor. Nosotros como rama del Señor tenemos cierto trabajo. Y dice, bueno, y el que lleva fruto, dice que el Señor lo va a limpiar. Una de las cosas que nosotros debemos entender, ¿sí? Es que nosotros debemos hacer el trabajo que hizo Jesucristo. ¿Y cuál es el trabajo que hizo Jesucristo? El trabajo que hizo Jesucristo es llevar fruto. ¿Cuál es el que hizo? Predicar la palabra. O sea que es nuestra tarea, nos guste o no nos guste, es el llevar fruto, llevando su palabra a todo lugar, a toda criatura. ¿Sí? Ahora, al que no lleva fruto, dice que lo saca fuera. ¿Sí? Pero el que lleva fruto, dice el Señor que Él lo va a limpiar. ¿Sí? Para que lleve más fruto. Pero ¿cómo lo va a limpiar? Si se trata de la, hablando referente a la vid verdadera, quiere decir que todas esas ramitas que podamos tener llevando fruto,
el Señor las va a limpiar, dice. Pero de qué ramitas está hablando el Señor? Ustedes ven que una planta se poda, se limpia. ¿Para qué? El que sabe ese trabajo, como lo sabía mi abuelita, que nació en el 1910, mi abuelita sabía hacer ese trabajo. Y ya era anciana ella. Ella era anciana. Hablemos de 70, 75 años. Y hacía ese trabajo. Ella se había criado en el campo y sabía hacer ese trabajo. Entonces, ¿cuál era el trabajo que sabía ella? Que cuando estaba frente a la vid, sabía qué ramas debía cortar para limpiar esa cepa. Tenía la experiencia, tenía la sabiduría para hacer ese trabajo. Y bueno, cuando estamos en el Señor, también el Señor dice que nos va a limpiar. Ahora, ¿de qué limpieza se trata? Se trata de que nosotros tenemos siempre cosas malas, malas costumbres, cosas que hacemos que no corresponden ante la presencia del Señor. Y las hacemos. Entonces, en el momento que el Señor ve oportuno, el Señor viene y empieza a trabajar, ¿sí? Para limpiarnos a nosotros con esas ramitas que no tienen que estar en nuestras vidas, que son ramitas a lo mejor de fornicación, una ramita de adulterio, una ramita de droga, de consumir drogas, una ramita de consumir alcohol, una ramita de robar, una ramita de adulterio, dije, ¿sí? Siempre hay ramitas en nuestra vida que tiene que venir al Señor, que tiene que venir el Señor a nosotros a través del Espíritu Santo y también limpiarnos. Y a veces sufrimos una aflicción por esas limpiezas que el Señor quiere hacer en nosotros. Tenemos aflicción, ¿por qué? Porque cuando le cortan o le quitan al cuerpo, a nuestra carne, los deseos de la carne, y viene el limpiador y viene el podador y saca esas ramas que no sirven, al cuerpito nuestro le duele, a la carne nuestra le duele. Porque cada ramita que nos saca el Señor como sus ramas, cada ramita que nos corta a nosotros a través del Espíritu Santo y nos duele, es para que nosotros podamos producir más dentro de la viña del Señor. Que tengamos menos obstáculos para trabajar y para seguirlo a Él. Y muchas veces tenemos obstáculos. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? La palabra dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que Él es amor mientras nosotros nos disponemos en sus manos. ¿Sí? Mientras nos disponemos en sus manos, Él trabaja en nuestras manos, en nuestras vidas, quitándonos cada ramita que nos perjudica para permanecer aferrados al Señor. ¿Sí? Antes de contaminar
la rama a otras ramas, el Señor prefiere cortarlas. Y cuando nosotros tenemos ramitas pequeñas, que son grandes ante la presencia de Dios, que no nos conviene, que no sirven en nuestro crecimiento espiritual, Dios, a través de su Espíritu Santo, comienza a eliminar toda rama que no sirva. Y de esa forma, con disciplina, con el poder del Espíritu Santo y con el amor de Dios, Dios nos limpia. ¿Para qué? Para que llevemos más frutos. Porque mientras menos pecado hay en nuestras vidas, más fácil es seguir a Cristo y cumplir con sus mandamientos. Pero si tenemos muchas ramas que no sirven en nuestra vida, que afectan al crecimiento espiritual, ¿sí? Eso nos puede llevar a que perdamos nuestra espiritualidad ante Dios. ¿Y qué pasa? Que el pecado nos va separando de Dios. Y así como cuando no lo conocíamos a Dios, había un gran abismo, el cual por medio de Jesucristo, que hizo de puente en ese abismo para que cruzáramos y llegáramos a la presencia de Él, entonces ese abismo se termina con Jesucristo. Pero si nosotros volvemos a pecar de nuevo, ¿qué pasa? Que el pecado nos separa de Dios cada día más, cada vez más, ¿sí? Nos separa, y cuando queremos acordar o tomar en cuenta las cosas espirituales, nos damos cuenta que estamos muy lejos de Dios. Entonces es bueno que venga el Señor y que limpie nuestras vidas, cortando toda ramita de pecado que se pueda llegar a comenzar a nacer en nuestras vidas. Tiene que venir Él a podarla, limpiarla con el poder del Espíritu Santo, dejarnos libres de todas esas cosas malas y tener las fuerzas necesarias para seguir a Jesucristo. La intención de la disciplina de Dios y de cortar ramas, como dije, de fornicación, de adulterio, de robo, de alcohol, drogas, todo lo ilícito, como digo, fornicación, adulterio, todo eso que nos separa de Dios, Dios lo quiere sacar de nuestras vidas para que estemos limpios y podamos así llevar más frutos. Dios bendiga a Madeleine Leiva Otero. Dios la bendiga, mi hermana. Dios bendiga a su vida y a la vida de sus familiares. Gracias, mi hermana. Gracias por sus bendiciones. Gracias, mi pastora Carmen Santiago Padilla. Sí, yo sé que me estaba viendo. Gracias por compartir conmigo. Dios la bendiga mucho. Siempre está allí. Gracias por acompañarme. Y 300 personas más están con nosotros. Entonces, viene la palabra y la intención, como les digo, la limpieza en nuestras vidas es para que llevemos más frutos. Ahora, fíjense lo que dice el Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que, si nosotros miramos y tomamos en cuenta cada predicación, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, como sea que la escuchemos, que sea palabra de Dios, de la sana doctrina, esa palabra a donde estemos, no es necesario que estemos solamente en la iglesia, en cualquier lado, esa palabra de Dios nos va a estar limpiando. El Señor dice, bueno, ustedes ya están limpios por la palabra
que yo les he hablado, les he comentado, les he predicado. ¿Sí? Y dice el Señor, permaneced en mí, ¿sí? Y yo en vosotros. Fíjense, nosotros por ahí no entendemos que en la palabra hay más de 800 mandamientos. Nosotros creemos que solamente hay 10, pero hay más de 800 mandamientos. ¿Quién sabe cuántos más que uno si los analiza? ¿Sí? Entonces, acá hay un mandamiento, ¿sí? En el versículo 4 hay un mandamiento, ¿sí? Fíjense bien, como dice el Señor, permaneced en mí. Esto no le está diciendo a las personas, bueno, por favor, ustedes si quisieran estar conmigo, les pido por favor. No, el Señor dice, ustedes, ustedes y yo estén conmigo. ¿Sí? Estén conmigo. Y dice, y yo voy a estar en ustedes y en mí. Entonces es un requisito, un mandamiento. El Señor dice, ustedes permanezcan conmigo. No está pidiendo, por favor. Está mandando. Esta palabra que dice acá el Señor, permaneced en mí, está escrito en es un mandato, modo imperativo, esa es la palabra. Está en un modo imperativo, permaneced en mí, como diciendo, cuidado, tenés que estar conmigo. Y dice, y yo voy a estar con ustedes. O sea que el Señor siempre se acerca a nosotros para decir, bueno, estoy golpeando tu puerta para que tú me dejes entrar, yo voy a entrar si me dejas entrar, y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. El Señor está diciendo, bueno, si abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a tener comunión contigo y tú vas a tener comunión conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿sí? Allí en Apocalipsis 3:20. Entonces, dice el Señor, bueno, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, si vosotros si no permanecéis en mí. El Señor está diciendo, bueno, si ustedes ven que una rama separada de la vid verdadera o de la vid se muere, ¿sí? Entonces Él está diciendo, bueno, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, está diciendo, bueno, aquellas personas separadas del Señor que creen que pueden llevar frutos, están equivocados. ¿Por qué? Porque una rama cortada, un pámpano cortado, no puede llevar ningún fruto. ¿Por qué? Porque no recibe la rama la sustancia de la planta verdadera. ¿Sí? Una rama sola que ande por ahí separada de la vid verdadera
se va a secar. Hay muchas personas que pretenden permanecer en el Señor, separados del Señor, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, no quiere decir que no esté en la iglesia, porque hay personas que están en la iglesia, pero eso no significa que son ramas del Señor. Hay muchas personas que están en la iglesia observando, buscando amigos, viendo con qué amigos puede conversar, con qué amigos puede tratar. Como siempre digo yo, mirando a ver, haciendo sociales, ¿sí? Pero el Señor no nos mandó a hacer sociales, sino nos mandó a congregarnos, como tenemos por costumbre, dice, pero también a buscar la presencia de Dios y recibir ese Espíritu Santo cuando se está alabando y bendiciendo a Dios y se está predicando la palabra. ¿Sí? Más allá de todo, tenemos que entender que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo y donde vamos nosotros va el Espíritu Santo, siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo y que no nos hayamos separado del Señor y estemos ya como una planta seca, queriendo hacer cosas que no vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estén atentos, separados de mí, nada, absolutamente nada pueden hacer. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, ¿sí? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. A veces he visto a personas que en vez de ir a la iglesia, están de casa en casa visitando a los hermanos, con la intención, según dicen algunos, de predicar la palabra. Muchas veces no están autorizados para eso, sino que van a la casa de los hermanos a hacer sociales. De paso, en una de esas no tiene que comer y disimula que va a visitarlo en el nombre del Señor, y no es esa la intención, sino que está buscando otra intención. Y en la iglesia no están, pero se averiguan las direcciones de los hermanos y van y los visitan. Y son hermanos separados del Señor, que quieren llevar frutos sin estar en la iglesia y sin estar autorizados para hacer ese trabajo y visitar hermanos. Entonces, el Señor quiere que entendamos de una vez: ustedes están separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué implica? ¿Qué implica el estar separados del Señor? Implica que no somos del Señor. Y significa que no podemos cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos creer a los demás que estamos en el Señor y que venimos en el nombre del Señor sin poder cumplir los mandamientos, sin ser autorizados. Hermanos, siempre tiene que estar autorizado y respaldado por su pastor cuando va a visitar a alguien. Si va a visitar a alguien, debe preguntarle a su pastor y decirle, ¿puedo visitar a aquella tal y tal persona? Si el pastor o pastora le autoriza, usted vaya. Pero si no está autorizado, no vaya. Y no vaya en el nombre del Señor. Porque si no está cumpliendo los mandamientos,
y no está cumpliendo con la iglesia en la forma en que se dirige, quiere decir que no sirve para nada. ¿Qué consejos le puede dar a otro? Un desobediente, ¿qué consejo le puede dar a otro que también es desobediente? ¿Sí? Dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al pozo. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. El Señor está diciendo bien claro, el que no permanece en mí, ¿qué significa permanecer? Cumplir los mandamientos. De esa forma le demuestra a Dios que lo ama, cumpliendo sus mandamientos. Porque los desobedientes no aman al Señor. ¿Sí? El Señor busca a obedientes. Entonces dice, y bueno, dice, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen, dice, y lo echan en el fuego y arden. Está diciendo, bueno, estos que son separados, que no están dando frutos, que no están unidos al Señor, ¿sí? Los van a echar fuera de la viña. ¿Y qué sucede? Una rama fuera de la viña, separados de la vid, lo echan fuera y comienza a secarse. ¿Para qué sirve ese? Acá le llamamos sarmientos a los que salen esas ramas. Bueno, ¿qué hacen con esas ramas? Cuando llega la hora de cocinar algo, esos pámpanos secos los echan al fuego. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que aquellos que son desobedientes, que viven separados del Señor, que han sido cortados del Señor por inservibles, esos van a ir a parar al fuego eterno, que es el infierno. Eso es lo que literalmente quiere decir esto. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A esto recuerdo un día cuando lo aprendí, que esto acá Dios, a través de Cristo, cumpliendo los mandamientos, nos da un cheque en blanco. No sé si saben lo que es un cheque en blanco. Nos pueden dar un cheque con una cifra, un monto, ¿sí? Con cierta cantidad de pesos y vamos al banco y cobramos ese cheque. Pero acá, ahí es un monto que nos dan donde las cifras las pone el dueño de ese cheque, el que está pagando. Acá Jesucristo nos está dando un cheque en blanco. ¿Qué significa? Que nosotros somos los que ponemos las cifras. Nosotros somos los que ponemos los números de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que Dios está diciendo, pedid todo lo que quieras, tarde o temprano. Cuando sea el tiempo de Dios, lo vas a recibir. Te lo digo. Son 40 años de evangelio, 40 años predicando su palabra, 40 años sirviéndole, ¿sí? Y entendiendo que Jesucristo siempre nos va a estar bendiciendo a través de su palabra y nos va a estar dando las cosas que necesitamos. Muchas veces no le pedimos al Señor. Puede que no le pidamos al Señor. Y el Señor sabe lo que necesitamos y nos lo va a dar.
Por amor lo va a dar. Él dice, bueno, también dice, sean conocidas vuestras oraciones y vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere conocer nuestras peticiones, nuestras oraciones. Pero cuando uno tiene un Padre amoroso, dispuesto a bendecirnos, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Obedecer. Solamente obedecer. Entonces, ¿qué significa obedecer? Me someto a Dios, amo a Dios, le demuestro que lo amo cumpliendo los mandamientos y dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Y por qué? Dice, en esto, en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿sí?, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que, amén. O sea que el gozo de Dios es que estemos en Él, que permanezcamos en Él. Y el Señor dice, bueno, así como yo permanezco en el amor de mi Padre, ¿sí?, ustedes también permanezcan en mi amor. ¿Sí? Y esto les he hablado a ustedes para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, el gozo de estar con el Señor en una relación de amor y el gozo de saber que en mi necesidad tengo al Señor. ¿Sí? Que el Señor está conmigo. ¿Sí? Queremos que el Señor permanezca en nuestras vidas, o que queremos que el Señor atienda a nuestras vidas, a nuestras peticiones, pues nosotros debemos atender a sus mandamientos. Eso es todo. Yo quiero de Dios. Bueno, el Señor no te dice que no, pero el Señor te dice, quiero que cumplas los mandamientos, para que no te eche, no te corte como una rama y te saque fuera de la viña. Si das fruto, o sea, si cumplís los mandamientos, yo te voy a limpiar, para que tengas más fuerzas para cumplir los mandamientos, y pedime lo que quieras, y te lo voy a dar. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Sí? Que Dios les bendiga en gran manera. ¿Sí? Gracias por sus bendiciones. Gracias por todas las cosas. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. La palabra de Dios está bendecida. Ahora espero que el comentario de esta palabra haya sido de bendición para su vida, para mejorar y cambiar algunas cosas que posiblemente estaban mal. Recuerden, el Señor pide que cumplamos los mandamientos. Lo demás es solo pedir. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga mucho. Gracias por acompañarme y gracias por alentarme. Pastora, usted me alienta a predicar. Gracias.
Que Dios la bendiga mucho. A usted, familia y congregación. Será hasta la próxima, que es el día viernes. Dios les bendiga.